el título es Movimiento Vertical de Caída Libre. Y vamos a seguir con la resolución de algunos ejercicios que se van a ir planteando. Esta es la continuación del otro tema, ¿no? Que también es movimiento vertical de caída libre. Pero no habíamos utilizado todas las fórmulas que se suelen utilizar en este tema. Recuerda que esas fórmulas son muy parecidas a las fórmulas del movimiento rectilíneo uniformemente variado, donde solamente variamos los términos. Ya no decimos distancia, sino decimos altura. La aceleración de la gravedad ahora es el reemplazo de la simple aceleración que se le colocaba, ¿no? Cosas como esas, ¿no? Hay una velocidad inicial, hay una velocidad final. Ahora, pues la aceleración ya no es un problema. La aceleración para nosotros es justamente la aceleración de la gravedad, que para nosotros, para poder resolver, significa simplemente 10 metros por segundo al cuadrado. Ese valor obviamente es un valor aproximado, ni siquiera es un valor real, ni siquiera tu 9,8 es un valor real exacto, ¿de acuerdo? Pero vamos a considerar nosotros como el valor de 10 metros por segundo al cuadrado para efectos de los cálculos que vamos a realizar, ¿sí? Entonces nos ubicamos en el tema número 5 del libro del segundo bimestre, movimiento vertical de caída libre. 2. Y empezamos con los ejercicios. Veo aquí el primer ejercicio que ya está resuelto. Eso no lo vamos a realizar, sino más bien a partir del segundo ejercicio. ¿Ya? Bien, bien. Vamos entonces. Manos a la obra. Siguiente ejercicio. Entonces, problema número 2. El primer ejercicio ya está resuelto, como te habrás dado cuenta. ¿Sí? El primer ejercicio está resuelto. Bien, dice, determine la altura que recorre el móvil. Determine la altura que recorre el móvil. Bien, me está pidiendo determinar la altura. Determine la altura que recorre el móvil. Pero nos dan un gráfico, ¿no? A ver, además nos dan que la aceleración de la gravedad, estoy aclarándolo, ¿no? Que es 10 metros por segundo al cuadrado. Bien. La velocidad en este caso es de 10 metros por segundo elevado al cuadrado, perdón, 10 metros por segundo nada más porque es velocidad, y por aquí la velocidad era de 30 metros por segundo. Este móvil se va dirigiendo hacia arriba. Y como es de suponerse, si el móvil va dirigido hacia arriba, está sufriendo una desaceleración. Cuando el objeto va subiendo, va elevándose, sufre una desaceleración, pierde velocidad, hasta un punto en donde su velocidad viene a ser 0. Y todo esto es lo que recorre, en este caso, lo que estamos viendo. Esta es la famosa pues altura. Y eso es lo que me piden determinar, cuánto vale esa altura. Está por demás decirte que ya la aceleración es considerada como 10 metros por segundo al cuadrado. Así que lo que tenemos que hacer aquí es simplemente determinar el valor de la altura, aplicando esta formulita. Traemos al recuerdo que la altura es igual a la semisuma o semisuma de velocidades. La velocidad inicial más la velocidad final sobre 2, multiplicado por el tiempo, ¿verdad? Pero notamos que no sabemos cuánto es el tiempo, y aunque lo podemos deducir, podríamos incluso obviar esta fórmula y aplicar otra fórmula, ¿no? Que no relacione el tiempo. Pero sí se puede determinar el tiempo, joven, utilizando solamente nuestro razonamiento. Si ya sabemos que la aceleración de la gravedad es cada 10 metros por segundo, varía 10 metros por segundo por cada segundo, cuando se va elevando, va a desacelerar a razón de 10 metros por segundo. Si su velocidad inicial era 30, pasa un segundo y ahora su velocidad viene a ser 20. Pasa otro segundo y ahora su velocidad viene a ser 10. Llevan 2 segundos. Y llegó a 10 ya. ¿Te das cuenta? O sea, tienen que pasar 2 segundos para que de 30 pase a ser 10. 2 segundos. Entonces fácilmente tú ya conoces el tiempo. El tiempo simplemente es 2 segundos.
Ahora solamente te queda reemplazar. Ojo que esta fórmula la podemos aplicar y tendríamos como pendiente determinar todavía el tiempo. Pero, tú deseas, puedes aplicar otra fórmula que relacione las velocidades, la altura, y no necesites del tiempo, también lo hay. ¿Ya? Bueno, ya lo hemos hecho, así que vamos a colocar que la altura es igual, por aquí colocamos entonces, la suma, a ver, tenemos 10 más 30 sobre 2 multiplicado por el tiempo que es 2. El tiempo es 2. Ahí está. Y listo. Ya con eso se tiene el resultado. La altura simplemente es igual a 30 más 10 es 40 entre 2. Bueno, finalmente me sale 40. 40 metros. Y listo. ¿De acuerdo? 40 metros. Otra forma. Muy bien. Veamos otra forma. Debido a que la aceleración de la gravedad la estamos considerando como 10 metros por segundo al cuadrado, debido a eso podemos utilizar también otra forma de resolver este ejercicio. Fíjate. Esta altura que nos está pidiendo es igual a, si es la velocidad 30, ¿de acuerdo? Velocidad 30. Podemos analizarlo de esta forma. Mira, observa, quiero que analices, quiero que tengas en cuenta esto, porque esto te puede también facilitar los cálculos. Vamos a separar esto por tiempos, ¿de acuerdo? 10 metros por segundo, 20 metros por segundo y 30 metros por segundo. Aquí solamente se ha colocado 30 metros por segundo y 10 metros por segundo, ¿cierto? Aquí lo estoy separando. 30 metros por segundo, 20 metros por segundo, que eso ocurrió después de un segundo. Y después de un segundo también ocurrió esto que es de 10 metros por segundo. ¿De acuerdo? Ahora, la distancia. ¿Cuál es la distancia? ¿No? ¿Cuál es la distancia? Simplemente la distancia vendría a ser 25. Aquí es 25. Toma en cuenta a él, ¿no? Entre 20 y 30, el punto medio es 25. Entre 10 y 20, el punto medio es 15. Estos dos vienen a ser las longitudes que recorren en un segundo. A ti solamente te bastaría sumar estos dos. Al sumarlo vas a obtener el mismo resultado, 40. ¿Ya? Esto que de repente te parece complicado es muy valioso cuando tienes cálculos más extremos, ¿no? Solamente sería cuestión de sumar para determinar la altura. Esa es otra manera. Bueno, ahí está. ¿Ya? Bueno, luego lo vamos a copiar aquí desde el Kike a mano alzada nada más. ¿Sí? Vamos a dejar esa resolución con fórmula entonces. Bien, vamos con el problema número 3. Aquí también te dicen, calcule la altura, determine la altura. Y por supuesto se sabe que la aceleración de la gravedad es de 10 metros por segundo. Solo que en este caso parece ser distinto. Veamos. Ahí está. Bueno, aquí tratando de dibujar. Por acá la velocidad es de 20 metros por segundo y por aquí la velocidad es de 30 metros por segundo. Y hay una altura.
Muy bien, nos dan la primera velocidad. La velocidad inicial es de 20, dirigido hacia arriba. Llega hasta su parte más alta y comienza a descender y por aquí registra 30 metros por segundo. De aquí hasta aquí hay una altura, ¿no? Me piden determinar esa altura. Vamos a resolver este problema utilizando la siguiente fórmula. Velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más, claro, más la aceleración de la gravedad, perdón, 2 veces la aceleración de la gravedad por la altura. Esa es la fórmula que vamos a utilizar. ¿Ya? Velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración de la gravedad por la altura. Pero vamos a utilizar la fórmula de manera vectorial. Esto es un vector, también es un vector. Y aquí la altura también es un vector, incluso la aceleración de la gravedad también. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Primero, lo que voy a hacer es definir el nivel de referencia. El nivel de referencia donde empieza el movimiento es este que está aquí. Aquí. Aquí empieza el movimiento. ¿Sí? Ya. Pero la altura que nosotros deseamos determinar está dirigida hacia abajo. Porque si aquí empezó todo, la altura que yo quiero hallar es abajo. ¿Entiendes? En otras palabras, ¿dónde empezó todo? Aquí, en este nivel. Ahí empezó el movimiento. Subió, subió y bajó y bajó. Vectorialmente, ¿dónde terminó? Aquí. Vectorialmente hay un desplazamiento. Ojo que estoy diciendo desplazamiento. Ese desplazamiento viene originado en este sentido. Hacia abajo. Porque empezó aquí y terminó aquí. Se unen esos dos puntos. Al unir esos dos puntos obtengo un vector. El vector desplazamiento. Que no es lo mismo que subir, 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 después bajar, bajar y seguir bajando. No. Eso ya es distancia. Pero lo que yo voy a utilizar vectorialmente es el desplazamiento. Esto. Y como verás, si está debajo de nuestro nivel de referencia, eso es considerado negativo. Lo que está arriba de eso es considerado positivo. ¿Ya? Acuérdate de eso. Ahora, la aceleración de la gravedad. La aceleración de la gravedad, si te has dado cuenta, siempre está apuntando hacia abajo. Esa aceleración de la gravedad es considerado de signo negativo. Porque apunta hacia abajo. Hacia abajo. Hacia abajo donde caen los objetos. Con esas indicaciones voy a reemplazar los datos aquí. Y van a aparecer algunos signos. No te hagas problema. Si apunta hacia arriba, consideramos que es positivo. Si apunta hacia abajo, consideramos que es negativo. ¿Ya? Correspondiente al nivel de referencia. Bien, la velocidad final. La final está aquí. Y es 30. Pero esa velocidad de 30 está apuntando hacia abajo. Está apuntando hacia abajo. Y como apunta hacia abajo, es negativo. Pero, está elevado al cuadrado. Y eso es igual a la velocidad inicial. Esta es la velocidad inicial. Aquí empezó el movimiento. Y además va hacia arriba. Es considerado positivo. Tú sabes que eso ya no se le coloca el signo. Así nada más lo elevo al cuadrado. Más 2 veces la aceleración de la gravedad. La aceleración de la gravedad sabemos nosotros que es 10 metros por segundo al cuadrado. Pero como está apuntando para hacia abajo, eso tendría que ser menos 10. Le voy a colocar menos 10. Por la altura que yo deseo determinar, y si me doy cuenta ahí la altura es de signo negativo. Así que le voy colocando entonces menos h. Esto no habíamos hecho antes. ¿Recuerdas? Antes solamente reemplazamos el módulo. Ahora lo estamos viendo de manera vectorial. Cuando lo ves de manera vectorial, hay signos que colocar. Muy bien, 30 al cuadrado, vamos a borrar esto, 30 al cuadrado o menos 30 al cuadrado, eso es 900. 20 al cuadrado, eso es 400. Por aquí negativo, negativo, me sale positivo al final. Me resulta ser 20 multiplicado por h. Pasas a restar y me queda 500. 500 es igual a 20 por h. H resulta ser simplemente 25. En este caso, 25 metros. ¿De acuerdo?
Por ahí otro alumno dirá, profesor, yo lo puedo hacer mucho más fácil. Por la teoría yo sé de que si en este mismo nivel sube con 20, acá también tiene que bajar con 20. Justo en este mismo nivel es 20. Velocidad 20, velocidad 30. Entonces, para que de 20 pase a 30 es porque ha pasado un segundo. Recuerda que ha cambiado solamente 10, o sea, ha pasado un segundo. Entonces, el punto medio de ellos dos vendría a ser 25. Ahí está la respuesta. 20, 30, la semisuma me sale 25. Esa es la respuesta. Podría ser también una manera más rápida. Sin embargo, esta forma vectorial te va a ayudar a resolver problemas un poquito más extensos. No necesariamente tan sencillos como lo que acabamos de ver en estos momentos. ¿Sí? Bien. Entonces ahí tienes tu respuesta. La altura es 25 metros. Bien. Problema número 4. Desde una altura h se lanza un objeto verticalmente hacia abajo con una velocidad de 5 metros por segundo. Si llega al piso con una rapidez de 15 metros por segundo, calcule la altura. Ya. Desde una altura h se lanza un objeto verticalmente hacia abajo. Muy bien. O sea que este objeto se lanza hacia abajo con una velocidad y impacta en el piso con otra velocidad, obviamente, ¿no? Y al ser lanzado hacia abajo, pues va a impactar en el piso, ¿no? Con una mayor velocidad. Eso ocurre desde una altura h. La velocidad con la cual se lanza es una velocidad, vamos a ponerle velocidad inicial, de 5 metros por segundo. E impacta, y le vamos a llamar velocidad final, con una velocidad o una rapidez de 15 metros por segundo. Calcule la altura. Calcule la altura. Determine usted la altura. Muy bien. Ahora, razonemos un poco. Para que la velocidad haya cambiado de 5 a 15, date cuenta que ha avanzado 10, ¿verdad? Ha avanzado 10. Eso es porque ha avanzado un segundo. Porque recuerda que si avanza de 10 en 10, es que la aceleración es de 10 metros por segundo. Si avanza de 10 en 10, estamos hablando de un segundo. Por cada segundo avanza 10 metros por segundo. ¿Ya? 10 metros por segundo cada segundo. Esa es la aceleración. Ahí tenemos el siguiente caso. Yo ya le agregué eso, ¿no? Y puedo aplicar esta misma fórmula, entonces. Y por acá decimos que la altura es igual justamente a la semisuma. Semisuma. Vamos a sumar. Semisuma es la suma entre 2. La suma aquí veo que es 5. Por aquí es 15. Multiplicado en este caso por... Listo.
Luego por ahí se tiene que la altura es igual, fácil en este caso. Decimos que 5 más 15 es 20. 20 entre 2 y 10 por 1 simplemente es 10. En este caso, 10 metros. Y esa pues sería la respuesta. Bueno, el problema 5 también ya está resuelto aquí. El problema número 6. Vamos a ver el problema número 6. Bien, continuamos. Problema número 6. Mencionan lo siguiente. Un móvil es lanzado verticalmente hacia arriba con cierta velocidad. Si el móvil permanece en el aire 14 segundos, calcule su altura máxima. Okay. Un móvil es lanzado verticalmente hacia arriba con cierta velocidad. Aquí está el móvil. Y es lanzado hacia arriba con cierta velocidad. Todo el trayecto en llegar hasta la parte más alta y luego comenzar a descender y chocar en el piso, todo ese trayecto, bueno, al parecer lo hace en 14 segundos. Determine su altura máxima. Determine la altura máxima. Bueno, el tiempo total es de 14 segundos. Entonces vamos por aquí. Entonces tú por teoría sabes que el tiempo que demora en subir es el mismo que el tiempo que demora en bajar. Entonces si acá se demora 7 segundos, aquí también se demoran 7 segundos. En total tienes 14 segundos. Ten en cuenta que el móvil en la parte más alta tiene una velocidad de 0. Esa es en la parte más alta. Aquí la velocidad inicial no se conoce. Tenemos como dato el tiempo de subida, porque habría que analizar solamente el tiempo de subida, ¿no? Se puede determinar acá el tiempo, la velocidad inicial incluso, ¿no? O de acá, vamos a suponer que solamente analicemos la caída. Entonces su velocidad inicial sería 0 y aquí su velocidad final, ¿verdad? Su velocidad final sería desconocida. Recuerda que al final lo que te preguntan es la altura, pues. Si yo voy a analizar solamente el tiempo de caída o la caída, puedo aplicar la siguiente fórmula. Ojo, mira, si voy a analizar solamente la caída. Vamos a escribirlo aquí, ¿ya? Analizamos la caída. Bien. Si analizamos la caída, tenemos como velocidad inicial 0 y, bueno, no conozco la velocidad final. Voy a buscar una fórmula que relacione la altura, pero que no tenga nada que ver con la velocidad final. Esta fórmula, mira, la altura es igual a la velocidad inicial multiplicado por el tiempo, en este caso más. Más, ¿por qué? Porque al caer, que es caída, al caer va a acelerar, entonces es positivo. Un medio de la aceleración de la gravedad por el tiempo al cuadrado. No confundir las fórmulas con el análisis vectorial. Entonces, ahí hay que trabajar con el signo. Aquí no trabajamos con signo de manera directa. ¿Sí? Bien, entonces solamente sería cuestión de reemplazar. Aquí la altura que yo quiero determinar es la velocidad inicial, que ya me di cuenta que es 0. 0 multiplicado por el tiempo, que es 7. Está, el tiempo es 7. Luego a esto hay que sumarle más
un medio de la aceleración de la gravedad, que es 10, ¿de acuerdo? Por el tiempo al cuadrado, que en nuestro caso es 7. Se tiene 7 al cuadrado. 0 por 7 se cancela y me queda simplemente 7 al cuadrado, 49. 49 por 5, ¿no? Muy bien. Vamos a colocar 5 por 49. Por lo tanto, damos el valor de la altura. 5 por 9, 45, llevo 4, 245 metros. Y ahí tenemos la respuesta. 245 metros. Listo. ¿Se cuenta? Bien. Sí. Calcular h si el tiempo de vuelo es 7 segundos. Veamos. El tiempo de vuelo, 7 segundos. Ya está. Y bueno, la aceleración de la gravedad, 10 metros por segundo al cuadrado. Bien, mi problema 7. Calcule la altura, h, si el tiempo de vuelo es de 7 segundos y la aceleración de la gravedad se considera como 10 metros por segundo al cuadrado, así como está en el ejercicio. Bien. Ya. Okay. A ver. Pero no me dan otro dato. Ah, sí, me dan un dato. Me dicen que por aquí esta velocidad es de 30 metros por segundo. Vamos a colocar 30 metros por segundo. Ya está. A ver, joven. No lo voy a resolver como en este caso, porque por aquí hay signos que ver. Vamos a resolverlo de otra forma. Quizás para ti mucho más sencilla. Lo cual no quiero decir que esta sea una fórmula inútil. Es una fórmula muy valiosa, una forma muy valiosa de resolver los ejercicios. Más rápido sale, ¿no? Por teoría nosotros sabemos que si este móvil se mueve con una velocidad de 30 metros por segundo, lo ubicamos aquí, aquí, aquí. ¿Sí? Entonces, esta velocidad puede ir dirigido hacia acá abajo y como se encuentra en el mismo nivel, va a tener una velocidad de 30 metros por segundo. Aquí voy a colocar 30 metros por segundo. ¿De acuerdo? Una velocidad de 30 metros por segundo.
Bien, a mí lo que me está preguntando es por la altura, ¿cierto? O sea, si acá fuese su velocidad 20, al mismo nivel también la velocidad sería 20, obviamente dirigido hacia abajo, en sentido contrario. Por teoría también sabemos nosotros que si la velocidad es 30 metros por segundo, el tiempo que demora en subir de aquí hasta el punto más alto, donde la velocidad es 0, es simplemente 3 segundos. Y desde la parte más alta hacia aquí, ¿no es cierto? Es otros 3 segundos. Hasta ahí ya van 6 segundos. De aquí hasta aquí tendría que ser simplemente 1 segundo. Y recuerda que la aceleración de la gravedad siempre es de 10 metros por segundo al cuadrado, es decir, de 10 en 10. Hacia abajo, cuando está cayendo un objeto, está acelerando. ¿De acuerdo? Cuando un objeto cae, comienza a acelerar. Entonces, si la velocidad es 30 metros por segundo, ahora cuando comienza a bajar, su velocidad va a ser 30 metros por segundo. Entonces, aquí vamos a colocar 30 metros por segundo. O 40, perdón. 40 metros por segundo. Mira que lo estoy cambiando. De 30 lo paso a 40 metros por segundo. ¿Por qué? Porque la aceleración de la gravedad es de 10 metros por segundo al cuadrado. Por esa razón. Bien, entonces ya tenemos la velocidad y puedo aplicar la misma fórmula. Nos podemos también evitar el hecho de determinar esta velocidad, que no es necesario. Porque hay fórmulas que relacionan la velocidad inicial, el tiempo y la altura. Por supuesto que hay fórmulas. Que incluso es esta que está aquí. Que no necesita de velocidad final. Pero ya teniendo ambos, razonando, podemos desarrollarlo rápido. La altura que nosotros queremos determinar es igual a la velocidad inicial, solamente para este tramo donde se está relacionando la altura. 30 más la velocidad de aquí 40 sobre 2 multiplicado por el tiempo. El tiempo, como te darás cuenta, es la unidad. 30 más 40 es 70, 70 entre 2, eso es 35. 35 metros. Y ya está. Esa es la respuesta. Continuamos, problema número 8. Un cuerpo es soltado desde lo alto de un edificio y tarda 4 segundos en llegar al piso. Calcula desde qué altura fue soltado el cuerpo. Ya. Ojo que este cuerpo fue soltado desde lo alto de un edificio. Como es soltado, su velocidad inicial es 0. Ojo, ese objeto es soltado. Su velocidad inicial es 0. Es soltado desde lo alto de un edificio y tarda 4 segundos en llegar al piso. Tarda 4 segundos en llegar al piso. Perfecto. Después, calcule desde qué altura fue soltado el cuerpo. Me está preguntando por la altura. ¿Cuál es la altura? Eso es lo que está pidiendo. Bueno, ¿y qué debemos hacer entonces en este caso? Para determinar dicha altura. Tengamos en cuenta siempre la aceleración de la gravedad. Tengamos en cuenta eso, la aceleración de la gravedad. Si la aceleración de la gravedad, en este caso que hemos considerado nosotros, 10 metros por segundo al cuadrado, entonces han pasado 4 segundos desde 0. Sí, ya lo conocen ustedes. Ahora ya lo conocen. Ya. Si la aceleración de la gravedad es de 10 metros por segundo al cuadrado, ha empezado en velocidad 0, cuando pase un segundo su velocidad va a ser 10.
Cuando pase 2 segundos, su velocidad va a ser 20. Cuando pase 3 segundos, su velocidad va a ser 30. Cuando pasen 4 segundos, la velocidad va a ser de 40 metros por segundo. ¿De acuerdo? Entonces aquí podremos determinar la velocidad final y aplicar la misma fórmula. Si no deseas determinar la velocidad final, tal cual puedes aplicar también una fórmula. Te lo comentaba incluso en el caso anterior. Me refiero a esta que está aquí. Vamos a aplicar esa fórmula entonces. A ver. La altura, ¿ya? La altura, ¿de acuerdo? Es igual a la velocidad inicial, que en este caso es 0, ¿ya? Multiplicado por el tiempo. Velocidad inicial por el tiempo. El tiempo nosotros estamos dando cuenta que es 4. Será un movimiento acelerado porque está cayendo. Movimiento acelerado. Un medio, aquí está la fórmula, me estoy basando en esa fórmula, un medio de la aceleración de la gravedad, que ya sabemos nosotros que es 10. Colocamos 10. Multiplicado por el tiempo al cuadrado, que en este caso es 4 elevado al cuadrado. Entonces, la altura es igual a 0 por 4 es 0, 10 entre 2 me sale 5, 5 por 4 al cuadrado que es 16. Eso es igual a 80 metros. Y esa es la respuesta. Entonces la altura es igual a 80 metros. Y esa es la respuesta que nosotros damos en este problema, para el problema número 8. ¿De acuerdo? Bien. Falta todavía resolver un par de ejercicios más. Ok, continuamos entonces. Bien. Nueve. Problema 9. Bueno, el problema 9 me dice, se deja caer un objeto desde un acantilado de 125 metros de altura. Dice, se deja caer un objeto desde un acantilado. Se deja caer un objeto desde un acantilado de 125 metros de altura. Calcula el tiempo que demora en llegar al piso. Se deja caer. Aquí está dicho objeto que se va a dejar caer. Dejar caer es el equivalente a decir que su velocidad inicial es 0. Por un acantilado, ¿no? Vamos a ver, dibujar el acantilado entonces. Pero el acantilado tiene una profundidad de 125 metros. Por aquí colocamos, ¿no? 125 metros. De 125 metros. Calcula el tiempo que demora en llegar al piso. Bien. ¿Cuál es el tiempo que demora en llegar desde este punto hasta aquí? El tiempo que demora en llegar al piso.
Bueno, apliquemos la misma fórmula que hemos aplicado aquí. La misma, ¿no? Esta de aquí, ¿ya? Donde la altura es igual a la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Porque velocidad final no tenemos. Y no la puedo deducir tampoco porque no conozco de tiempo. ¿Ya? Entonces, pero ahí se puede originar una ecuación cuadrática que no va a ser muy dificultosa. Vuelvo a copiar la ecuación que voy a utilizar. Bueno, vamos a ver. Se tiene entonces que la altura es igual a la velocidad inicial multiplicado por el tiempo más un medio de la aceleración de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Sería cuestión de reemplazar. La altura es igual a 125. Es igual a la velocidad inicial que es 0 multiplicado por el tiempo, que es lo que yo quiero determinar, cuánto vale, más un medio de la aceleración de la gravedad. La aceleración de la gravedad es considerado 10 por el tiempo al cuadrado, que en este caso sería t al cuadrado. Este término resulta ser 0, porque 0 por t es 0. Por aquí puedes pasar, o mejor sería, ¿no? Me conviene al parecer, multiplicarlo por 125. Eso me sale 250. Ahí está. Y eso es igual a 10 veces t al cuadrado. Pasas a dividir, te queda 25 igual a t al cuadrado. Finalmente decimos que el tiempo es de 5. 5 segundos. Y ya está, ¿no? Obviamente, ¿qué número elevado al cuadrado me da 25? 5, ¿no? Una cantidad positiva, porque el tiempo consideramos que es una cantidad positiva. Por eso me sale 5 segundos. Por aquí vamos con el problema número 10. Calcule desde qué altura se debe soltar un cuerpo para que... calcula, dice, ¿no? ¿Desde qué altura se debe de soltar un cuerpo para que en un segundo antes de llegar al suelo posea una velocidad de 50 metros por segundo? Ok, vamos a ver. Nuevamente analizamos este caso. Tenemos un móvil. ¿Desde qué altura debe haber sido lanzado? Dice, ¿no? ¿Desde qué altura se debe soltar un cuerpo? Si me dicen soltar, sería que su velocidad inicial es igual a 0. ¿Desde qué altura debió haberse soltado el cuerpo para que un segundo antes de llegar al suelo o al piso, un segundo antes, me falta un segundo, ahí está el segundo que falta, la velocidad sea de 50 metros por segundo? Esta velocidad es de 50 metros por segundo. Bien. Bueno, la aceleración de la gravedad es de 10 metros por segundo y ya está. Bueno, creo que es fácil entender que si parte desde 0, y a mí me preguntan por la altura, ¿no? La altura me están preguntando. A mí me están cuestionando aquí cuánto es la altura. Desde aquí hasta aquí, ¿cuánto tiempo avanza? 5 segundos. ¿Aquí? Desde aquí hasta aquí avanzan 5 segundos. Si tú notas que la velocidad es de 50 metros por segundo, se entiende que desde el reposo, desde que ha sido soltado, han pasado 5 segundos. Esto debido a la aceleración de la gravedad, que es cada 10 metros por segundo. 10 metros por segundo al cuadrado la aceleración. Bien, me piden determinar la altura, ¿no? De la cual fue lanzado. También se entiende lo siguiente, que esta velocidad hasta aquí, hasta este último instante, es de 60. Ya que si ha pasado un segundo, él es 50, él tiene que ser 60.
Entonces, puedo determinar la forma con esta fórmula. Me es suficiente esta fórmula para poder determinar el valor de la altura. Vamos ahí. La altura es igual a la primera velocidad 0 más la última velocidad que es 60 sobre 2. Todo esto multiplicado por el tiempo total, que en este caso es 6. Bueno, la altura es igual a 33, 180. 180 metros. Once. Me dice, se suelta un cuerpo desde una altura de 100 metros. Calcule con qué velocidad llegará al piso. Así de práctico. Se suelta un cuerpo desde una altura de 100 metros. Si dice que se suelta, se coloca la velocidad inicial 0. Dice que se suelta desde una altura de 100 metros. Calcule con qué velocidad llegará al piso. Se suelta un cuerpo desde una altura de 100 metros. Calcule con qué velocidad llegará al piso. Nada más. Bien, lo que me falta aquí es determinar el tiempo. No se tiene el tiempo. ¿Habrá alguna fórmula que relacione o que evite el tiempo y que solamente me dé como dato distancia, velocidad inicial? Recuerda que no conozco la velocidad final. Justamente eso es lo que me preguntan, la velocidad final. Ya, existe una fórmula, por supuesto, que no necesita del valor del tiempo. Es la siguiente. Vamos por el lado. Velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado. Más en este caso porque va acelerando, está cayendo. 2 veces la aceleración de la gravedad por la altura. Entonces, la velocidad final, en este caso es velocidad final, ahí está. Justamente lo que yo quiero determinar. La velocidad inicial es 0, 0 al cuadrado más 2 veces la aceleración de la gravedad, que es 10, multiplicado por la altura, que es 100. 100. Entonces, por aquí vamos colocando el dato velocidad final al cuadrado. 0 al cuadrado, tú sabes que es 0. Y aquí me sale esta expresión. Bueno, aquí podemos hacer lo siguiente. 2 por 2, acá hay un 2 y un 5. Sería un 4 por 5. 400 por 5. Me sale 20 raíz de 5. ¿Sí? Para ser más directos. 20 raíz de 5 metros por segundo. Eso es lo que me sale. 20 raíz de 5 metros por segundo. Aplicando la fórmula y solamente resolviendo. ¿Bien, jóvenes? Bien.